El agua negra me tragó en un segundo. No hubo tiempo para gritar, ni para pedir ayuda. Solo el crujido del hielo rompiéndose bajo mis esquís, y después, nada. El frío no era como imaginaba. No ardía, no cortaba. Simplemente apagaba todo, como si alguien hubiera soplado la llama de mi vida. Mis pulmones se llenaron de agua helada. Intenté nadar hacia arriba, pero mis ropas empapadas pesaban como piedras atadas a mi cuerpo. Golpeé el hielo con los puños, buscando la abertura por donde había caído. Pero todo era una superficie sólida ahora. La oscuridad se hizo más densa. Mi corazón latía tan rápido que parecía querer escapar de mi pecho. Y luego, se detuvo. 80 minutos. Ese fue el tiempo que pasé bajo aquel lago maldito en Montana. Sin respirar, sin latidos, sin vida. Los hombres que me encontraron dijeron que mi cara estaba pegada al hielo, mirando hacia la luz del sol que ya no podía alcanzar. Me sacaron como un pedazo de carne congelada y me llevaron a una cabaña cercana. El doctor declaró mi muerte, pero yo volví. No sé cómo explicar lo que sentí cuando mi corazón volvió a latir. Fue como si 1000 cuchillos atravesaran cada parte de mi cuerpo al mismo tiempo. El aire que entró en mis pulmones raspaba como vidrio. Grité sin querer, un sonido animal que no reconocí como mío. Hoy, 46 años después, todavía tengo pesadillas con ese lago. Siento el agua entrando por mi nariz, el peso del hielo sobre mi cabeza, la desesperación de saber que iba a morir lejos de mi esposa y del hijo que nunca había abrazado. Esta es mi historia, la historia de cómo morí y volví a nacer. Mi nombre es Thomas Brennan, y en febrero de 1879, el destino me arrebató todo en menos de un minuto. Era un joven de 26 años, recién casado con Elizabeth, la mujer más hermosa que había pisado las tierras de Montana. Ella estaba embarazada de 7 meses cuando decidí cruzar el lago Flathead en esquís para llegar más rápido al pueblo vecino. Necesitaba comprar medicinas y provisiones antes de que la siguiente tormenta nos dejara aislados por semanas. Fue una decisión estúpida, una decisión que casi le quita un padre a mi hijo antes de que naciera. Aquel día, el sol brillaba con fuerza engañosa. El cielo estaba despejado, azul intenso, y yo me sentía invencible deslizándome sobre la superficie blanca del lago. Había cruzado ese mismo lago docenas de veces durante el invierno. Conocía cada centímetro, cada zona donde el hielo era más grueso. O eso creía. Lo que no sabía era que una corriente cálida subterránea había debilitado una sección cerca de la orilla este. Cuando mis esquís tocaron esa zona, el hielo cedió como papel mojado. No hubo advertencia, no hubo señal. Solo el vacío bajo mis pies y el agua oscura tragándome entero. Antes de continuar con lo que sucedió en aquellos momentos de terror absoluto, quiero pedirte algo. Si esta historia te está impactando tanto como a mí me cuesta contarla, déjame un comentario diciéndome desde qué país y ciudad me estás viendo. Suscríbete a este canal para escuchar más relatos de supervivencia imposible. Dale like si quieres que siga compartiendo estas experiencias que cambiaron vidas para siempre. Tu apoyo significa todo para nosotros. Lo que voy a relatarte ahora no es fácil de contar. Han pasado décadas, pero cada detalle permanece grabado en mi memoria como si hubiera ocurrido ayer. El terror, el dolor, la resignación y después el milagro que nadie puede explicar. El primer instinto fue patalear. Mis piernas se movían con desesperación mientras el agua helada envolvía cada centímetro de mi cuerpo. Los esquís se habían soltado al caer, pero las botas de cuero grueso y el abrigo de piel que Elizabeth me había cosido con tanto amor ahora eran mi condena. El peso me arrastraba hacia el fondo como si manos invisibles tiraran de mí hacia la oscuridad. Abrí los ojos bajo el agua y solo vi sombras verdosas y burbujas escapando de mi boca. La superficie brillaba arriba, tan cerca y tan imposible de alcanzar al mismo tiempo. Nadé hacia donde creía que estaba el agujero por donde había caído.
Mis manos golpearon el hielo una y otra vez, buscando esa abertura, esa salvación. Pero el lago ya había sellado mi tumba. La capa congelada se extendía infinita en todas direcciones. Arañé el hielo con las uñas hasta sentir que se rompían, dejando rastros de sangre que se disolvían rápidamente en el agua turbia. El pánico me consumía más rápido que el frío. Grité bajo el agua, y las burbujas de aire que quedaban en mis pulmones escaparon en un torrente plateado que ascendió burlándose de mi inmovilidad. Los pulmones empezaron a arder. Era un dolor que nunca había experimentado, como si alguien presionara brasas calientes contra mi pecho desde adentro. Mi cuerpo rogaba por aire, suplicaba por un solo respiro. Aguanté todo lo que pude, pero el instinto venció a la razón. Inhalé. El agua entró en mis pulmones como lava congelada, llenando cada alvéolo, cada espacio donde debería haber oxígeno. Tosí violentamente bajo el agua, lo que solo hizo que entrara más líquido. Mi garganta se cerró en un espasmo inútil. El sabor metálico de la sangre se mezcló con el agua mineral del lago. Entonces llegó algo extraño. El dolor comenzó a desvanecerse, no porque mejorara, sino porque mi cerebro simplemente dejó de procesarlo. Mis movimientos se volvieron lentos, torpes, como si nadara en melaza espesa. Las manos dejaron de golpear el hielo con fuerza y simplemente flotaron frente a mi rostro, pálidas y ajenas. Podía ver mis dedos moviéndose, pero no lo sentía. Era como si mi cuerpo se separara de mi mente, como si me estuviera convirtiendo en un espectador de mi propia muerte. Los pensamientos se fragmentaron. Elizabeth, el bebé, la cabaña, el fuego en la chimenea. Todo mezclado en imágenes confusas que aparecían y desaparecían. Un último pensamiento claro atravesó la neblina. No voy a conocer a mi hijo. Esa idea dolió más que el agua en mis pulmones, más que el frío penetrando mis huesos. Elizabeth estaba sola en la cabaña, esperándome con la cena preparada, acariciando su vientre abultado y contándole historias a nuestro bebé sobre su padre valiente que pronto volvería. Pero yo no volvería. Moriría aquí, a solo 3 millas de casa, bajo un manto de hielo que se convertiría en mi lápida hasta la primavera. Los lobos y los osos no podrían alcanzarme, pero tampoco mi familia. Mi cuerpo permanecería congelado, intacto, esperando el deshielo para finalmente hundirse en las profundidades del Flathead. No recuerdo cuándo dejé de luchar. Solo sé que en algún momento, mis brazos cayeron a los costados y mi cuerpo se hundió lentamente hasta tocar el fondo lodoso del lago. La oscuridad se volvió absoluta. No había luz, ni sonido, ni sensación. Pensé que así era la muerte, una nada silenciosa y fría. Pero había algo más. Una paz extraña me invadió, como si todo el miedo se hubiera derretido. Floté en ese vacío sin tiempo, sin forma. Si esto era el final, pensé, al menos no dolía. Lo que no sabía era que, en la superficie, algo estaba sucediendo. William Hollister y su hermano James regresaban de revisar sus trampas cuando vieron mis esquís flotando junto a una grieta en el hielo. William conocía a Elizabeth. Habían crecido juntos en el mismo asentamiento antes de que yo llegara de Boston. Cuando vio mis esquís, supo inmediatamente quién había caído. Corrieron hacia la abertura y miraron dentro del agua oscura. Al principio no vieron nada, pero James tenía ojos de águila, y después de unos segundos señaló hacia abajo. Ahí estaba yo, suspendido bajo la capa de hielo, con los brazos extendidos y el rostro presionado contra la superficie congelada, como si intentara mirar hacia la luz una última vez. William me contó después que gritó mi nombre, aunque sabía que no podía escucharlo. Se lanzaron sobre el hielo boca abajo, distribuyendo su peso, y comenzaron a golpear frenéticamente alrededor de donde estaba mi cuerpo. El hielo era grueso, demasiado grueso para romperlo con las manos. James corrió de vuelta a buscar un hacha, mientras William seguía golpeando con una roca que encontró en la orilla. Cada segundo que pasaba era un segundo menos de esperanza,
Pero ellos no se rindieron. Cuando James regresó con el hacha, comenzaron a cortar el hielo como poseídos. Tardaron casi 15 minutos en abrir un agujero lo suficientemente grande para sacarme. Cuando finalmente me arrastraron fuera del agua, mi piel tenía un tono azul grisáceo. Mis labios estaban negros. No respiraba. Mi corazón no latía. Cada centímetro de mi cuerpo estaba rígido por el frío extremo. William puso su oído sobre mi pecho y no escuchó nada. Me cargaron entre los dos, mis brazos colgando inertes, y corrieron hacia la cabaña de tramperos más cercana, a media milla de distancia. Mis botas arrastraban surcos en la nieve mientras me llevaban. El peso muerto de mi cuerpo hacía que tropezaran constantemente, pero no se detuvieron ni un segundo. La cabaña pertenecía a un viejo llamado Gustav Andersson, un sueco que había llegado a Montana buscando oro y se quedó cazando. Gustav tenía un fuego encendido y mantas apiladas junto a la estufa. Cuando los hermanos Hollister irrumpieron cargando mi cadáver, Gustav supo inmediatamente lo que había pasado. Lo había visto antes. Otros hombres habían caído en ese maldito lago. Ninguno había sobrevivido. Pero Gustav también era terco. Ordenó a los hermanos que me quitaran toda la ropa empapada mientras él ponía más leña al fuego. Mis dedos estaban tan rígidos que tuvieron que cortar las botas con un cuchillo. La ropa interior se había congelado contra mi piel. Cuando finalmente me dejaron desnudo sobre el suelo de madera, parecía más una estatua de hielo que un hombre. Gustav Andersson había visto la muerte de cerca demasiadas veces. Durante sus años en las minas de California, presenció derrumbes que aplastaban hombres como insectos. En Montana, había encontrado cuerpos congelados de viajeros perdidos en tormentas de nieve. Sabía reconocer cuando alguien había cruzado el umbral del que no se regresa. Y según su experiencia, yo estaba firmemente del otro lado. Aún así, mientras mis rescatadores se miraban derrotados, Gustav tomó una decisión que desafió toda lógica. Calentó agua en una olla grande sobre la estufa hasta que estuvo tibia, no hirviendo. Empapó trapos en ese líquido y comenzó a colocarlos sobre mi pecho desnudo. El vapor subía de mi piel congelada, como si fuera una roca helada en medio del desierto. William Hollister protestó. Argumentaba que era inútil, que debían ir a buscar al Dr. Petersen en el pueblo para certificar mi muerte y avisar a Elizabeth. Pero Gustav lo ignoró completamente. Continuó aplicando los paños tibios metódicamente, uno tras otro, cubriendo mi torso, mi cuello, mis brazos. Ordenó a James que frotara mis piernas con movimientos firmes pero no bruscos, desde los tobillos hacia arriba. La circulación debía regresar lentamente, explicó Gustav con voz grave. Demasiado rápido y el corazón podría fallar definitivamente por el choque térmico. William finalmente cedió ante la determinación del viejo sueco y comenzó a masajear mis manos congeladas entre las suyas. Pasaron 30 minutos. 40. 50. Mi cuerpo permanecía inerte como un leño. La piel empezó a cambiar de ese azul grisáceo a un blanco pálido, pero no había signos de vida. Gustav no se detenía. Cambiaba los trapos cuando se enfriaban. Mantenía el fuego rugiendo en la estufa. Revisaba constantemente mi cuello buscando algún pulso fantasma. Los hermanos Hollister comenzaban a perder la esperanza nuevamente. James susurró que deberían prepararse para llevar mi cuerpo de vuelta antes de que oscureciera. Una tormenta se aproximaba desde el oeste. Podían ver las nubes negras acumulándose sobre las montañas. Si no se movían pronto, quedarían atrapados en la cabaña con un cadáver. Fue entonces cuando Gustav hizo algo que los dejó boquiabiertos. Destapó una botella de whisky que guardaba para ocasiones especiales. Tomó un largo trago y luego vertió un poco del líquido ámbar sobre mi boca cerrada. Frotó mis labios con el alcohol. Forzó mi mandíbula para abrirla y dejó caer unas gotas en mi lengua. William pensó que el viejo había enloquecido. Pero Gustav explicó que había leído en algún lado que el alcohol podía estimular el sistema, calentar desde adentro. Era su última carta. Si esto no funcionaba, admitió,
Me entregaría a la tierra congelada de Montana. El minuto 68 llegó sin cambios. Gustav envolvió mi cuerpo en todas las mantas que tenía, creando un capullo grueso donde solo mi rostro quedaba visible. Acercó mi cuerpo envuelto lo más cerca posible de la estufa sin quemarme. El calor radiante era intenso. James había dejado de masajear mis piernas y se sentaba en una silla, con la cabeza entre las manos. William miraba fijamente el fuego, probablemente pensando en cómo le daría la noticia a Elizabeth. Gustav se arrodilló junto a mí, colocó su mano callosa sobre mi frente y cerró los ojos. No era un hombre religioso, pero en ese momento murmuró algo en sueco que sonaba como una plegaria. 75 minutos después de que me sacaran del lago, algo cambió. Gustav sintió un leve calor bajo su mano en mi frente, tan sutil que pensó que era su imaginación. Presionó 2 dedos contra mi cuello en el punto exacto donde debía estar la arteria carótida. Nada. Esperó. Todavía nada. Pero entonces, débil como el aleteo de una mariposa atrapada, sintió algo. Un latido. Uno solo. Llamó a William urgentemente. El joven corrió y puso su oído directamente sobre mi pecho desnudo. Silencio. 10 segundos, 20, y luego, un golpe sordo y distante. Otro latido, después otro. Irregulares, separados por pausas agonizantes, pero ahí estaban. Los 3 hombres se quedaron paralizados, casi sin atreverse a respirar. Miraban mi rostro buscando cualquier otro signo. Mis párpados seguían cerrados. Mis labios permanecían inmóviles. Pero dentro de ese cuerpo congelado, algo ancestral y poderoso se había negado a rendirse. Mi corazón, ese músculo testarudo, había decidido intentarlo una vez más. Gustav actuó rápidamente. Preparó más agua tibia y aumentó la temperatura gradualmente. Vertió caldo caliente de carne que tenía guardado sobre mis labios cerrados, dejando que el líquido se filtrara lentamente en mi boca. Continuó con los masajes, ahora con más vigor pero siempre controlado. 80 minutos completos habían transcurrido desde mi caída cuando sucedió. Dentro de esa oscuridad donde había estado flotando, algo me jaló hacia atrás. No fue gentil ni pacífico, fue violento y aterrador. Sentí como si una mano gigante me agarrara del pecho y me arrastrara a través de un túnel estrecho y sofocante. El dolor regresó primero, un dolor tan atroz que hubiera preferido seguir en esa nada tranquila. Cada nervio de mi cuerpo se encendió simultáneamente. Mis pulmones se expandieron en un espasmo involuntario, tratando desesperadamente de succionar aire, pero todavía había agua dentro. Tosí con una fuerza que sacudió todo mi torso. El sonido que salió de mi garganta fue horrible. Gustav me contó después que parecía el gemido de un animal herido mezclado con el gorgoteo del agua atrapada. Mis ojos se abrieron de golpe, completamente desorbitados, sin enfocar nada. No sabía dónde estaba. No reconocía a los hombres inclinados sobre mí. Solo sabía que me estaba ahogando, que el agua todavía me llenaba y necesitaba salir. Gustav me volteó de lado con fuerza. Más agua brotó de mi boca en un torrente turbio mezclado con bilis. Tosí y vomité repetidamente, vaciando mis pulmones de ese veneno congelado que los había llenado. La primera bocanada de aire puro fue agónica. Raspaba como vidrio molido al entrar. Jadeaba como un pez fuera del agua, inhalaciones cortas y desesperadas que no parecían suficientes. Mi visión era borrosa, manchas de luz y sombra que no formaban nada coherente. Traté de hablar, pero solo salieron sonidos guturales incomprensibles. Mis manos se movieron débilmente, tratando de agarrarme de algo sólido. William tomó una de mis manos entre las suyas y apretó fuerte. Su voz llegó amortiguada, como si estuviera bajo el agua todavía. Decía mi nombre una y otra vez. Thomas, Thomas. Estás vivo. Estás vivo. Pero yo no me sentía vivo. Me sentía destrozado, como si cada parte de mi cuerpo hubiera sido separada y luego ensamblada incorrectamente. El frío interno era peor ahora que cuando estaba bajo el lago. Tiritaba incontrolablemente, mis dientes castañeaban tan fuerte que pensé que se romperían.
Gustav añadió más mantas sobre mí, prácticamente enterrándome bajo capas de lana pesada. El calor de la estufa golpeaba mi rostro, pero por dentro seguía congelado, como si llevara un bloque de hielo en lugar de órganos. Cada latido de mi corazón era doloroso, un recordatorio de que ese músculo había estado detenido y ahora luchaba por recordar su ritmo natural. Las horas siguientes fueron una confusión de dolor y delirio. Gustav me hacía beber caldo a cucharadas pequeñas. La mayoría lo vomitaba inmediatamente. Mi estómago rechazaba todo. Mis manos y pies comenzaron a arder con una intensidad insoportable cuando la sangre finalmente regresó a esas extremidades. Es un dolor que no puedo describir adecuadamente. Imaginen 1000 agujas al rojo vivo clavándose en cada dedo simultáneamente. Grité, lloré como un niño. Gustav tuvo que sujetarme para evitar que me arrancara la piel tratando de detener esa agonía. La noche cayó sobre Montana como una cortina negra. La tormenta que James había visto aproximarse finalmente llegó, azotando la cabaña con vientos que hacían gemir la madera vieja. La nieve se acumulaba contra las paredes en montículos cada vez más altos. Los 3 hombres sabían que no podrían moverse de allí hasta que pasara. Elizabeth estaría enloquecida de preocupación, esperándome en nuestra cabaña, mirando por la ventana cada 5 minutos, rezando por ver mi silueta aparecer entre la nieve, pero no había forma de avisarle. No había manera de decirle que su esposo había muerto y vuelto a nacer en el mismo día. Gustav mantuvo el fuego encendido toda la noche. Cada pocas horas me revisaba, colocando su mano sobre mi frente para medir la temperatura, escuchando mi respiración irregular. William y James se turnaban para dormir en sillas cerca de la estufa, pero ninguno descansaba realmente. Me observaban constantemente, probablemente esperando que dejara de respirar nuevamente. Yo flotaba entre la conciencia y algo parecido al sueño, pero no era descanso. Veía el lago en cada parpadeo. Sentía el agua entrando en mi boca, el peso del hielo sobre mi cabeza, la desesperación de mis pulmones clamando por oxígeno. Me despertaba gritando, empapado en sudor frío, convencido de que seguía ahogándome. En algún momento de esa noche interminable, Gustav se sentó junto a mí con una taza de té caliente. Me ayudó a incorporarme lo suficiente para beber pequeños sorbos. El líquido quemaba mi garganta maltratada, pero era un dolor bienvenido, una prueba de que estaba vivo. Gustav me miró con esos ojos azules desteñidos que habían visto demasiado sufrimiento. Me dijo algo que nunca olvidaré. Dijo que había presenciado muchas muertes en su vida, pero ninguna resurrección. Que lo que había sucedido en esa cabaña desafiaba todo lo que conocía sobre el cuerpo humano. Que yo debía tener un propósito pendiente en este mundo. Algo importante que completar. Porque de otra manera no había explicación para lo ocurrido. Sus palabras penetraron la neblina de mi mente. Un propósito. Elizabeth. Mi hijo. Eso era. Ellos eran mi razón para haber regresado. El bebé que aún no había conocido, que nacería en 2 meses si todo iba bien. No podía morir antes de mirarlo a los ojos, de sostenerlo en mis brazos, de enseñarle a caminar sobre esta tierra dura y hermosa. Elizabeth había perdido a su primer esposo en un accidente de tala 3 años antes. Si yo también moría, quedaría completamente sola con un recién nacido en medio del territorio más salvaje de América. Eso no podía suceder. No lo permitiría. La tormenta amainó al amanecer del segundo día. La luz del sol se filtró entre las rendijas de las tablas, iluminando el interior polvoriento de la cabaña. Gustav preparó avena caliente que logré mantener en el estómago. Mis dedos habían recuperado algo de movilidad, aunque 3 de ellos en mi mano izquierda permanecían completamente insensibles. William examinó mis pies con preocupación. Los dedos pequeños de ambos pies tenían un color púrpura oscuro preocupante. Gustav negó con la cabeza. Congelación severa. Con suerte no tendría que amputar, pero era demasiado pronto para saberlo. El tiempo lo diría.
Me ayudaron a vestirme con ropa seca que Gustav tenía guardada. Todo me quedaba grande, pero al menos estaba limpio y tibio. Intenté caminar y casi me desplomé inmediatamente. Mis piernas no respondían correctamente, como si hubiera olvidado cómo sostener mi propio peso. James me sujetó antes de que cayera. Practicamos durante 1 hora, caminando de un extremo de la cabaña al otro, con él sosteniéndome firmemente. Cada paso era una batalla. Los músculos de mis piernas temblaban con el esfuerzo, pero gradualmente, lentamente, comenzaron a recordar su función. Alrededor del mediodía, estábamos listos para intentar el viaje de regreso. Gustav insistió en acompañarnos. Fabricaron una especie de trineo improvisado con ramas y cuerdas que encontraron en la cabaña. Me acostaron sobre él envuelto en mantas y comenzaron a arrastrarme sobre la nieve compacta. El movimiento era irregular y doloroso. Cada sacudida enviaba oleadas de agonía a través de mi cuerpo maltratado. Mordí un trozo de cuero que Gustav me dio para evitar gritar y morderme la lengua. El sol brillaba con fuerza engañosa, haciendo que la nieve resplandeciera como diamantes esparcidos. Ese mismo sol que había brillado cuando caí al lago. Indiferente a mi tragedia, pasamos junto al lugar donde había ocurrido. Los restos de mis esquís sobresalían de un montículo de nieve recién caída. El agujero en el hielo que los hermanos Hollister habían cortado para sacarme estaba parcialmente cubierto, pero aún visible como una herida oscura en la superficie blanca. Pedí que se detuvieran. Necesitaba verlo. Necesitaba enfrentar el lugar de mi muerte. Gustav me ayudó a bajar del trineo y me sostuvo mientras caminaba lentamente hasta el borde del hielo. Miré hacia abajo, hacia ese agujero negro. La corriente bajo el lago había movido el agua, creando patrones extraños en los bordes del hielo fresco. Ahí abajo, en esa oscuridad congelada, había dejado algo. No sabía exactamente qué era, pero sentía su ausencia. Parte de mi inocencia quizás. Mi sensación de invulnerabilidad, la creencia de que podía controlar mi destino simplemente siendo cuidadoso y fuerte. El lago me había enseñado una lección brutal. La naturaleza no negocia, no perdona, no hace excepciones. Un segundo de descuido y te arranca la vida sin remordimiento. Toqué mi pecho, sintiendo los latidos irregulares de mi corazón. Este músculo había dejado de funcionar durante más de 1 hora. Los médicos dirían que era imposible, que el cerebro muere después de 4 minutos sin oxígeno, que yo debería estar en el fondo del lago o, en el mejor de los casos, vivo, pero convertido en un vegetal sin mente. Pero aquí estaba, pensando, sintiendo, recordando. Gustav tenía razón. Algo inexplicable había sucedido. Quizás el frío extremo había ralentizado mi metabolismo tanto que mi cerebro entró en una especie de hibernación, preservándose de alguna manera. Quizás fue pura suerte. O quizás, como Gustav sugirió, había un propósito mayor. No soy un hombre religioso, pero en ese momento, parado junto al agujero donde debería haber muerto, sentí algo. Gratitud, humildad. Y un miedo nuevo que se instaló en mi columna vertebral para nunca irse. Continuamos el viaje. Las 3 millas hasta mi cabaña parecieron 30. El sol comenzó a descender, tiñendo la nieve de tonos rosados y naranjas. Finalmente, cuando las sombras se alargaban sobre el valle, vi el humo saliendo de nuestra chimenea. Elizabeth mantenía el fuego encendido. La puerta se abrió antes de que llegáramos. Ella salió corriendo, su vientre prominente haciéndola torpe en la nieve profunda. Su rostro estaba marcado por lágrimas y noches sin dormir. Cuando me vio en el trineo, envuelto como un cadáver, sus piernas cedieron. William corrió a sostenerla antes de que cayera. Me llevaron dentro y me acostaron en nuestra cama. Elizabeth se arrodilló junto a mí, sus manos temblando mientras tocaba mi rostro, mi cuello, mi pecho, como si necesitara confirmar que era real, que no era un fantasma. Sus ojos verdes estaban hinchados e inyectados en sangre. Me había llorado como muerta. Gustav, William y James
Explicaron lo sucedido mientras ella escuchaba con la mano sobre su boca, ahogando sollozos. Cuando terminaron, Elizabeth no dijo nada. Simplemente se acostó junto a mí. Colocó mi mano sobre su vientre donde nuestro hijo pateaba y lloró silenciosamente contra mi hombro. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia más dura que el propio ahogamiento. Mi cuerpo luchaba contra las consecuencias de haber estado muerto durante 80 minutos. Las fiebres llegaban en oleadas impredecibles, haciendo que mi temperatura subiera hasta niveles peligrosos y luego cayera tan bajo que mis dientes castañeaban incontrolablemente bajo 3 capas de mantas. Elizabeth permanecía a mi lado día y noche, aplicando paños fríos cuando ardía y calentando ladrillos junto al fuego para colocarlos a mis pies cuando el escalofrío me sacudía. Su embarazo avanzado hacía cada movimiento más difícil, pero ella se negaba a descansar. Había perdido un esposo antes y no estaba dispuesta a perder otro. El doctor Petersen finalmente llegó 3 días después del accidente, cuando los caminos se despejaron lo suficiente para viajar. Era un hombre alemán de unos 60 años que había ejercido medicina en Filadelfia antes de mudarse al oeste buscando aventura en su vejez. Examinó mi cuerpo meticulosamente, escuchando mi corazón, revisando mis reflejos, inspeccionando mis extremidades congeladas. Su rostro permaneció impasible durante todo el examen, pero cuando terminó y se sentó junto a la chimenea con Elizabeth, vi preocupación genuina en sus ojos cansados. Me explicó que había sufrido hipotermia severa, la peor que había visto en alguien que sobrevivió para contarlo. Mis pulmones estaban dañados por el agua del lago y necesitarían semanas, quizás meses, para recuperarse completamente. La tos que me despertaba cada noche era evidencia de ese daño, pero lo que más le preocupaba eran mis extremidades. Los dedos pequeños de ambos pies estaban muertos, necróticos, y tendrían que ser amputados para evitar que la infección se extendiera. 3 dedos de mi mano izquierda probablemente sobrevivirían, pero nunca recuperarían toda su sensibilidad. El dedo meñique era incierto. Tendríamos que esperar y ver. Y Elizabeth palideció cuando escuchó sobre las amputaciones. Le apreté la mano con mi mano derecha, la única que todavía funcionaba correctamente. Le dije que 2 dedos de los pies eran un precio pequeño por seguir respirando. El doctor Petersen asintió gravemente y agregó algo más. Dijo que mi corazón había experimentado un trauma extraordinario, que aunque latía ahora, nadie podía predecir si funcionaría correctamente a largo plazo, que debía evitar esfuerzos físicos extremos durante al menos 1 año, que mi vida de leñador y trampero probablemente había terminado. Esas palabras golpearon más fuerte que cualquier otra cosa. La cirugía se realizó al día siguiente en nuestra mesa de cocina. Gustav y William sostuvieron mis piernas mientras el doctor Petersen preparaba sus instrumentos. Elizabeth se retiró al dormitorio, incapaz de presenciar lo que vendría. El doctor me dio láudano para el dolor, pero no fue suficiente. Cuando la sierra comenzó a cortar a través del hueso de mi dedo pequeño izquierdo, grité tan fuerte que asusté a los caballos en el establo. El dolor era indescriptible, un fuego blanco que consumía todo pensamiento racional. Mordí un trozo de madera que Gustav colocó entre mis dientes. El sabor de la sangre llenó mi boca cuando mordí mi propia lengua accidentalmente. El proceso se repitió con el otro pie. Para cuando el doctor Petersen terminó, yo estaba empapado en sudor y apenas consciente. Me cosió las heridas con hilo esterilizado y vendó los muñones donde antes estaban mis dedos. El dolor palpitante continuó durante días, un recordatorio constante de lo que el lago me había quitado, pero curiosamente, también sentía alivio. La congelación había terminado. Las partes muertas habían sido removidas. Ahora mi cuerpo podía concentrarse en sanar lo que quedaba. Las semanas pasaron lentamente. Febrero se convirtió en marzo. La nieve comenzó a derretirse en los bordes del valle, revelando la tierra marrón debajo.
Los pájaros regresaron, llenando las mañanas con sus cantos. Y mi hijo decidió que era momento de llegar al mundo. Elizabeth entró en labor una tarde de finales de marzo, cuando los primeros brotes verdes comenzaban a aparecer en los árboles. Sus contracciones empezaron suaves, pero rápidamente se intensificaron. Envié a Gustav a buscar a la partera, la señora Murphy, que vivía a 5 millas de distancia. Mientras tanto, preparé todo lo que Elizabeth me había enseñado: agua hirviendo, sábanas limpias, toallas, tijeras esterilizadas. El parto fue largo y difícil. Elizabeth era fuerte, pero el bebé era grande y estaba posicionado de manera complicada. La señora Murphy llegó justo a tiempo. Sudorosa de haber cabalgado tan rápido, tomó control de la situación inmediatamente, dando órdenes precisas que yo obedecí sin cuestionar. Las horas se arrastraban. Los gritos de Elizabeth atravesaban las paredes de nuestra pequeña cabaña, haciendo eco en el valle silencioso. Yo sostenía su mano, limpiaba su frente, susurraba palabras de aliento que no estoy seguro de que escuchara. El dolor del parto la consumía completamente, llevándola a un lugar donde yo no podía seguirla. Cuando finalmente llegó el momento del nacimiento, la señora Murphy me ordenó que sostuviera las piernas de Elizabeth. Vi emerger la cabeza de mi hijo, cubierta de líquidos y sangre, sus rasgos comprimidos por el esfuerzo del paso. Elizabeth empujó con todas sus fuerzas restantes, un grito primordial rasgando su garganta. Y entonces, en un torrente de fluidos, mi hijo entró al mundo. La señora Murphy lo atrapó con manos expertas, limpió su nariz y boca rápidamente y le dio una palmada suave en el trasero. El llanto que siguió fue el sonido más hermoso que había escuchado jamás. Era un varón, fuerte, de pulmones poderosos, pateando furiosamente el aire. La señora Murphy cortó el cordón umbilical y lo envolvió en una manta limpia antes de colocarlo sobre el pecho exhausto de Elizabeth. Las lágrimas corrían por las mejillas de mi esposa mientras miraba al pequeño ser que había crecido dentro de ella durante 9 meses. Extendió una mano hacia mí, invitándome a acercarme. Me senté junto a ella, rodeándolos a ambos con mis brazos. Mi hijo, nuestro hijo. Samuel, lo llamamos, como el padre de Elizabeth que había muerto defendiendo su granja de los bandidos. Mientras sostenía a Samuel por primera vez, sus diminutos dedos envolviendo mi pulgar, entendí completamente lo que Gustav había dicho en aquella cabaña. Este era mi propósito, esta vida pequeña y frágil que dependía completamente de mí. Si hubiera muerto bajo ese lago, Samuel nunca habría conocido a su padre. Elizabeth habría criado a nuestro hijo sola, luchando contra las dificultades de Montana sin nadie a su lado. Pero el destino, la suerte, o lo que fuera que había intervenido, me había dado una segunda oportunidad, y no la desperdiciaría. Los meses siguientes trajeron nuevos desafíos. Aprendí a caminar sin los dedos pequeños de mis pies, ajustando mi equilibrio, modificando mi forma de andar. El doctor Peterson había tenido razón sobre mi capacidad para trabajos pesados. No podía talar árboles durante horas, ni caminar largas distancias cargando trampas. Pero descubrí que tenía habilidad para trabajar la madera con mis manos. Comencé a tallar muebles, juguetes para Samuel, utensilios que vendía en el pueblo. No ganaba tanto como antes, pero era suficiente. Elizabeth cultivaba un jardín pequeño, criábamos algunas gallinas y nos las arreglábamos. Las pesadillas nunca desaparecieron completamente. Todavía me despertaba algunas noches sintiendo el agua entrando en mis pulmones, viendo la oscuridad del lago cerrándose sobre mí. Pero ahora, cuando eso sucedía, solo tenía que mirar hacia la cuna donde Samuel dormía, escuchar su respiración suave y constante. Y el miedo retrocedía. Estaba vivo, estaba aquí. Y cada día era un regalo que había ganado de la manera más difícil posible. El primer invierno después del accidente fue una prueba constante de mi voluntad.
Cada vez que la nieve caía, cada vez que escuchaba el crujido del hielo formándose en los estanques cercanos, mi cuerpo reaccionaba con un terror visceral que no podía controlar. Mi corazón se aceleraba, las manos comenzaban a temblar. El sudor frío brotaba de mi frente a pesar de las temperaturas bajo cero. Elizabeth aprendió a reconocer esos momentos. Me llevaba junto al fuego, colocaba mis manos entre las suyas y me hablaba con voz firme y tranquila hasta que la marea de pánico retrocedía. Me recordaba que estaba en casa, que estaba a salvo, que Samuel me necesitaba fuerte. La comunidad de Montana había escuchado mi historia de los labios de William y James. Los hermanos Hollister no eran conocidos por exagerar, así que cuando contaron sobre mi muerte y resurrección, la gente escuchó. Algunos vinieron a nuestra cabaña solo para verme con sus propios ojos, como si fuera una curiosidad de circo. Querían tocar al hombre que había estado muerto durante 80 minutos. Querían escuchar los detalles mórbidos de cómo se sentía ahogarse bajo el hielo. Al principio toleré sus visitas con paciencia, pero eventualmente me cansé de ser un espectáculo. Gustav, que se había convertido en un amigo cercano, comenzó a rechazar visitantes no deseados con su presencia intimidante en nuestra puerta. Pero hubo otras visitas que valoré profundamente. El reverendo Thompson del pueblo vino varias veces, no para sermonear sino para conversar. Era un hombre educado que había estudiado medicina antes de dedicarse a la teología. Le fascinaba mi caso desde una perspectiva científica. Me hizo preguntas detalladas sobre lo que recordaba, sobre las sensaciones físicas, sobre la experiencia de estar inconsciente durante tanto tiempo. Le confesé algo que no había compartido con nadie más, ni siquiera con Elizabeth. Le conté sobre esos momentos bajo el agua cuando el dolor desapareció y llegó esa paz extraña, cuando dejé de luchar y simplemente me rendí. El reverendo Thompson escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, permaneció en silencio durante varios minutos, mirando las llamas bailar en la chimenea. Finalmente habló. Me dijo que muchas personas que habían estado cerca de la muerte reportaban experiencias similares. Una sensación de paz, de separación del cuerpo, a veces incluso visiones de luz o de seres queridos fallecidos. No sabía si esas experiencias eran el cerebro apagándose gradualmente o algo más profundo, algo espiritual. Pero lo que sí sabía era que yo había regresado, y eso significaba algo. No necesariamente un milagro divino, pero sí una segunda oportunidad extraordinaria que debía honrar viviendo plenamente. Sus palabras se quedaron conmigo. Comencé a ver mi supervivencia no como una carga de culpa o un misterio que resolver, sino como exactamente lo que era: una oportunidad. Dejé de preguntarme por qué había sobrevivido y comencé a enfocarme en qué haría con el tiempo que me habían devuelto. Mi trabajo con la madera se convirtió en algo más que un medio de subsistencia. Descubrí que tenía un talento real para ello. Mis manos, incluso con los dedos dañados, podían crear cosas hermosas. Tallé una cuna elaborada para Samuel con diseños de animales del bosque. Hice una mecedora para Elizabeth que era tan cómoda que se quedaba dormida en ella cada tarde. Samuel creció rápido, como crecen todos los bebés, transformándose de ese pequeño bulto llorón en un niño curioso y activo. Cuando cumplió 2 años, ya corría por toda la cabaña, explorando cada rincón, metiéndose en problemas constantemente. Tenía los ojos verdes de su madre y mi cabello oscuro y rebelde. Su risa era contagiosa, llenando nuestra pequeña casa con alegría. Pero también heredó algo mío que preferiría que no tuviera: una fascinación peligrosa con el agua. La primera vez que lo encontré jugando cerca del arroyo detrás de nuestra propiedad, mi corazón casi se detiene nuevamente. Lo alejé bruscamente del agua, más fuerte de lo que pretendía. Samuel comenzó a llorar, confundido por mi reacción. Elizabeth salió corriendo al escuchar sus gritos y me encontró temblando, sosteniendo a nuestro hijo contra mi pecho. Esa noche, después de que Samuel se durmió, Elizabeth y yo
Tuvimos una conversación difícil. Me dijo que no podía proteger a Samuel de toda el agua del mundo, que él necesitaba aprender a nadar, a respetar el agua, pero no temerla como yo lo hacía. Tenía razón, por supuesto. Mi trauma no podía convertirse en su prisión. Así que al verano siguiente, cuando Samuel tenía 3 años, comencé a enseñarle. No en el lago, nunca en el lago, pero sí en una parte poco profunda del río donde la corriente era mansa. Cada lección era una batalla interna para mí. Ver a mi hijo en el agua despertaba todos los recuerdos que había tratado de enterrar. Pero lo hice. Me metí en el agua con él, sosteniéndolo mientras pateaba y salpicaba, enseñándole a flotar, a mantener la calma, a no entrar en pánico. Y lentamente, sesión tras sesión, algo en mí también comenzó a sanar. El agua dejó de ser solo un enemigo y se convirtió en algo que podía ser respetado, entendido, incluso disfrutado bajo las circunstancias correctas. Los años pasaron. Samuel creció en un niño fuerte y saludable. Elizabeth y yo tuvimos 2 hijas más, Margaret y Caroline, que llenaron nuestra cabaña expandida con risas y caos. Mi negocio de carpintería prosperó. La gente viajaba desde pueblos vecinos para comprar mis muebles, conocidos por su calidad y durabilidad. Gustav se mudó a un terreno cerca del nuestro, cansado de la soledad de su cabaña de trampero. Se convirtió en el abuelo adoptivo de mis hijos, contándoles historias de sus aventuras en California y enseñándoles a rastrear animales en el bosque. Mi cuerpo nunca se recuperó completamente. Las cicatrices en mis pies donde los dedos habían sido amputados dolían cuando cambiaba el clima. Mi mano izquierda permanecía parcialmente entumecida, los 3 dedos afectados torpes y rígidos. Mi capacidad pulmonar nunca volvió a ser la misma. Subir colinas empinadas me dejaba sin aliento más rápido que antes. Y mi corazón, ese músculo que había dejado de latir y luego decidió reiniciarse, desarrolló una arritmia ocasional que el doctor Petersen monitoreaba con preocupación. Latía de manera irregular a veces, saltándose beats o acelerándose sin razón aparente. Me dijo que era un recordatorio de que había experimentado algo que ningún corazón debería sobrevivir, pero estaba vivo. Esa era la verdad fundamental que superaba todas las limitaciones físicas. Cada mañana me despertaba junto a Elizabeth. Escuchaba a mis hijos jugando en la otra habitación. Salía a mi taller y creaba algo con mis manos dañadas pero funcionales. Cada día era una victoria contra ese lago congelado que había tratado de reclamarme. A veces, en las noches tranquilas de invierno, caminaba hasta la ventana y miraba hacia donde sabía que estaba el lago Flathead, invisible en la oscuridad. Ya no lo temía tanto. En cambio, sentía una especie de respeto grudging. El lago me había enseñado la lección más importante de mi vida, que la vida es frágil, preciosa, y puede ser arrebatada en un instante. Esa lección cambió cómo viví cada día subsecuente. No desperdiciaba tiempo en rencores insignificantes. Abrazaba a mis hijos con más frecuencia y más fuerte de lo que probablemente era necesario. Le decía a Elizabeth cuánto la amaba cada mañana y cada noche, incluso cuando ella rodaba los ojos ante mi sentimentalismo. Ayudaba a mis vecinos sin esperar nada a cambio. Y cuando la gente me preguntaba sobre el accidente, sobre cómo había sido estar muerto, les decía la verdad. Que había sido el final y el comienzo al mismo tiempo. Han pasado 46 años desde aquel día en el lago Flathead. Ahora soy un anciano de 72 años, sentado en el porche de la casa que construí con mis propias manos. Samuel es un hombre de 44 años, con sus propios hijos. Margaret y Caroline están casadas, viviendo sus propias vidas en pueblos cercanos. Elizabeth descansa bajo un roble que plantamos juntos, su corazón finalmente cansándose después de una vida plena y amada. La extraño cada segundo de cada día. Mis nietos me piden constantemente que les cuente la historia del lago. Quieren escuchar sobre el día que su abuelo murió y regresó. Les cuento, pero siempre termino con la misma lección, que la muerte me enseñó a vivir.
que esos 80 minutos bajo el hielo me dieron décadas de gratitud, que cada respiración después de esa fue un regalo que nunca tomé por garantizado. El lago todavía está allí, congelándose cada invierno, descongelándose cada primavera. A veces todavía camino hasta su orilla y miro el agua oscura. Ya no le temo. Es solo agua, hielo y tiempo. Yo soy el que sobrevivió. Yo soy el milagro que nadie puede explicar completamente. Y cuando finalmente llegue mi hora de verdad, enfrentaré ese último momento sabiendo que ya viví más de lo que debería haber sido posible.